El hombre del traje azul soy yo. Y sí, ese momento en el que me están sujetando del brazo, con la mandíbula tensa y la rabia atravesándome el pecho, fue el instante exacto en que mi propia boda se convirtió en el escenario de la humillación más grande de mi vida. La mujer que intenta detenerme, con el vestido blanco y la mirada llena de miedo, es Valeria, mi esposa, o al menos, la mujer que estaba a punto de convertirse en mi esposa hace apenas unos minutos. Y el hombre vestido de negro que me aprieta el hombro como si yo fuera un delincuente no es un extraño, es Ricardo, el esposo de mi cuñada Camila. Todo comenzó cuando la música dejó de sonar. Estábamos en el salón principal, bajo las luces doradas y los candelabros que iluminaban el techo con un brillo casi celestial. El pastel de 5 pisos estaba al fondo, intacto. Las flores blancas decoraban cada rincón del lugar. Invitados de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México habían viajado para estar allí. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Yo estaba tomando la mano de Valeria cuando Camila se levantó de su mesa. Su voz cortó el ambiente como un cuchillo. «Esto es una vergüenza». El murmullo comenzó de inmediato. Valeria apretó mi mano. «No le hagas caso», susurró. Pero Camila no se detuvo. Caminó hacia el centro del salón con seguridad, con esa arrogancia que siempre la caracterizó. Vestida de rojo vino, llamativa, imposible de ignorar. «Antes de que sigan celebrando», dijo levantando la voz, «todos deberían saber quién es realmente Sebastián». Sentí como las miradas se clavaban en mí. He pasado años soportando el desprecio silencioso de esa mujer. Desde el día en que conocí a Valeria en una galería de arte en San Pedro, Camila dejó claro que yo no era suficiente. Demasiado sencillo. Sin apellido importante. Sin contactos. Nunca le importó que trabajara desde los 18 años, que estudiara arquitectura de noche mientras trabajaba de día, que construyera cada paso con esfuerzo. Para ella, yo siempre fui el que quiere subir de nivel. «Camila, basta», intervino Valeria, pero su hermana sonrió. «¿Basta? ¿Sabes quién pagó realmente este salón? ¿Sabes quién cubrió cada detalle de esta boda?» Sentí un vacío en el estómago, no porque tuviera miedo, sino porque sabía exactamente hacia dónde quería llevar esto. «Mi padre», continuó Camila, «está pasando por un momento difícil, y aún así hizo esto por ti. ¿Y tú, Sebastián? Tú solo viniste a aprovecharte». Algunas personas comenzaron a asentir, otras simplemente observaban, incómodas. Yo respiré hondo. No iba a reaccionar. No iba a perder el control en el día más importante de mi vida. Pero entonces Camila hizo algo que cambió todo. Se acercó al gerente del salón y dijo en voz alta: «Retiren a este hombre. No tiene nada que hacer aquí». El silencio fue brutal. Ricardo, su esposo, dio un paso adelante. Su mano fuerte se posó en mi hombro. «Será mejor que no hagas un espectáculo», me dijo en voz baja. Sentí la presión de sus dedos atravesando la tela de mi traje. Valeria intentó interponerse. «Suéltalo, es mi esposo». «Todavía no», respondió Camila con frialdad. «Y no lo será». Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se quebró. No por el insulto, no por la humillación, sino por ver cómo la madre de Valeria permanecía sentada, sin intervenir. Me estaban echando de mi propia boda. Los invitados comenzaron a grabar con sus teléfonos. El sonido de los murmullos crecía. Yo sentía el pulso en mis sienes. «Sebastián, por favor», me dijo Valeria con lágrimas en los ojos. «No hagas esto peor». ¿Peor? ¿Peor que ser tratado como un oportunista frente a 200 personas? Ricardo apretó más fuerte mi brazo y comenzó a empujarme hacia la salida. «No quiero problemas», murmuró. Pero el problema ya estaba allí. Yo no grité, no golpeé, no me defendí. Solo miré una vez más el salón, las flores, las luces, el pastel, y entendí algo con una claridad brutal. Nadie allí sabía la verdad. Camila sonreía. Creía que estaba ganando, creía que me estaba desenmascarando. Lo que no sabía es que cada ladrillo de ese salón llevaba mi firma. Que 6 meses atrás, cuando el negocio estuvo a punto de quebrar por deudas ocultas, fui yo quien compró la mayoría accionaria en silencio. Que si ese lugar seguía abierto, era gracias a mí. Pero no dije nada. Porque yo no quería una boda basada en dinero. Quería amor. Y mientras me llevaban hacia la puerta principal, con los invitados observando como si yo fuera un fraude expuesto, sentí algo diferente a la rabia. Sentí decepción. No en Camila, sino en Valeria.
porque en ese instante ella dudó. Y esa duda dolió más que cualquier empujón. Las puertas del salón estaban a pocos pasos cuando escuché algo detrás de mí. Tacones apresurados, una voz nerviosa y el sonido de una carpeta abriéndose. Pero antes de que pudiera girar, la puerta se abrió. Y el aire frío de la noche golpeó mi rostro mientras Ricardo me empujaba hacia afuera. Yo, el novio, expulsado, de la boda que todos creían que no me pertenecía, sin imaginar que en cuestión de minutos, todo ese salón, y todos los que estaban dentro, descubrirían quién era realmente el verdadero dueño. El aire frío de la noche en Guadalajara me golpeó el rostro como una bofetada silenciosa. Las puertas del salón se cerraron detrás de mí con un sonido seco, pesado, definitivo. Por un segundo pensé que todo había terminado allí. Que esa imagen, yo, de traje azul, expulsado como un intruso, sería lo único que quedaría de mi boda. Ricardo soltó mi brazo. «No hagas esto más difícil, Sebastián», dijo, evitando mirarme a los ojos. No respondí. Desde afuera podía escuchar la música apagada, los murmullos, el eco distante de las voces alteradas. Mi propia boda seguía sin mí. Me acomodé el saco lentamente, no por orgullo, no por apariencia, sino porque necesitaba recuperar el control de mi respiración. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba extrañamente clara. No estaba derrotado, estaba herido. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La puerta volvió a abrirse de golpe. Esta vez no era Ricardo. Era el gerente del salón, el señor Martínez, con el rostro pálido y una carpeta en la mano. «Señor Rojas», dijo casi sin aliento. «Esto es un malentendido gravísimo». Le sostuve la mirada. «¿Ah, sí?» Detrás de él comenzaron a asomarse algunos invitados, curiosos, inquietos. La noticia ya corría como fuego. La señorita Camila ordenó que lo retiraran, continuó Martínez. Pero ella no tiene autoridad para hacerlo. Una risa amarga quiso salir de mi garganta, pero la contuve. ¿Y quién la tiene? El hombre abrió la carpeta con manos temblorosas. Usted. El silencio que siguió fue casi sagrado. Algunos invitados intercambiaron miradas. Otros sacaron nuevamente sus teléfonos. La tensión cambió de forma. Ya no era humillación. Era incertidumbre. El Salón Hacienda Las Palmas pertenece en un 60% a usted desde hace 6 meses, explicó Martínez en voz más alta para que todos escucharan. Sin su inversión, este lugar habría cerrado por bancarrota. Las palabras flotaron en el aire. Sentí pasos apresurados detrás del gerente. Camila apareció en la puerta, todavía con esa expresión altiva que comenzaba a resquebrajarse. «¿Qué está diciendo?», preguntó. Martínez giró hacia ella. «Estoy diciendo que el señor al que usted mandó sacar es el propietario mayoritario del lugar». Por primera vez, el rostro de mi cuñada perdió color. «Eso es imposible», susurró. Yo di un paso hacia la entrada. «No lo es». Las miradas ahora ya no eran de desprecio, eran de sorpresa, de cálculo, de vergüenza ajena. Valeria apareció detrás de su hermana. Sus ojos estaban rojos, confundidos, buscaban una explicación que nunca le di. «¿Es verdad?», me preguntó con la voz quebrada. Asentí despacio. «Tu papá necesitaba liquidez urgente. Las deudas del salón iban a arrastrarlo todo. Yo compré las acciones en silencio para que no perdieran el negocio, ni la boda». El murmullo creció. La madre de Valeria dio un paso adelante, llevándose la mano al pecho. «¿Tú hiciste eso?». «Sí». No había orgullo en mi voz, solo cansancio. Camila comenzó a negar con la cabeza. «Lo hiciste para controlarnos». «No», respondí firme. «Lo hice porque amo a tu hermana». Ese fue el momento exacto en que la balanza emocional cambió. Ricardo bajó la mirada. Algunos invitados comenzaron a acercarse. Las expresiones de juicio se transformaron en incomodidad. Camila intentó recuperar el control. «Si es tuyo, entonces, ¿por qué nunca lo dijiste?». La miré con calma. «Porque no todo se hace para presumirlo». El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Valeria caminó hacia mí, lentamente, como si estuviera entendiendo algo mucho más profundo que una simple transacción financiera. «¿Por qué no confiaste en mí para contármelo?», preguntó. Esa pregunta sí dolió. «Porque no quería que pensaras que te estaba comprando», respondí. «Quería que esta boda fuera por amor, no por poder». Sus lágrimas comenzaron a caer sin control.
Camila ya no tenía argumentos. Su intento de exhibirme había expuesto algo completamente diferente. El gerente aclaró la garganta. Legalmente, señor Rojas, nadie puede retirarlo de su propiedad. Y si usted lo desea, puedo pedir que abandonen el evento quienes lo hayan agredido. La ironía fue brutal. Yo tenía ahora la autoridad de hacer exactamente lo que me habían hecho. Expulsarlos, humillarlos, devolver cada palabra. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando, observando qué clase de hombre era realmente. Respiré profundo. Miré a Camila, miré a Ricardo, miré a la familia de Valeria. Podía vengarme, podía exigir disculpas públicas, podía convertir esa noche en una demostración de poder. Pero el poder nunca fue lo que quise. Tomé la mano de Valeria. La boda continúa, dije con voz firme. Nadie se va. Camila abrió los ojos sorprendida. Después de lo que pasó, la miré sin odio. El rencor no construye familias. El salón guardó silencio. Valeria apretó mi mano con fuerza. Perdóname por dudar, susurró. La abracé con suavidad. El amor no necesita pruebas de riqueza, solo necesita verdad. El ambiente comenzó a relajarse poco a poco. La música volvió a sonar tímidamente. Algunos invitados aplaudieron, primero unos pocos, luego muchos más. Camila permanecía inmóvil, enfrentando algo que nunca había esperado. No mi revancha, sino mi calma. Y comprendí algo mientras caminábamos nuevamente hacia el centro del salón. La verdadera victoria no es humillar a quien te humilló. Es demostrar que tu dignidad no depende de su opinión. Esa noche no gané por ser dueño del salón. Gané porque elegí no perderme a mí mismo. Y mientras las luces doradas volvían a iluminar el lugar, entendí finalmente que la paz no llega cuando pruebas que tenías razón, sino cuando decides que tu corazón vale más que cualquier orgullo. Porque al final, la verdadera grandeza no está en demostrar quién tiene el poder, sino en recordar que la tranquilidad del alma siempre pesa más que cualquier victoria. La música volvió a llenar el salón como si nada hubiera pasado. Pero todos sabíamos que algo se había roto. Y algo más había nacido esa misma noche. Valeria y yo regresamos al centro, bajo el arco de flores blancas que minutos antes había sido testigo de mi expulsión. Las miradas ya no eran acusadoras, ahora eran cautelosas, reflexivas. Algunas incluso admiraban. Pero yo no me sentía victorioso. Me sentía expuesto. Porque aunque había revelado la verdad del salón, había otra verdad que todavía pesaba entre nosotros. Valeria tomó el micrófono con manos temblorosas. «Quiero decir algo», dijo, mirando a todos. El murmullo cesó. Sebastián no solo salvó este lugar, también salvó la empresa de mi padre cuando nadie más quiso ayudar. Y nunca lo dijo. Nunca lo usó para hacernos sentir menos. Camila estaba sentada en una mesa lateral. Su postura rígida, su rostro serio. Ya no había arrogancia, solo incomodidad. Yo dudé de él, continuó Valeria. Y eso es algo que me duele admitir. Sus palabras atravesaron el silencio como una confesión pública. La miré con suavidad. No necesitaba que se humillara. No necesitaba una disculpa frente a todos. Pero ella necesitaba decirlo. Sebastián, me miró directamente. Hoy entendí que el amor no se mide por el apellido, ni por el dinero, ni por la aprobación de otros. Se mide por las acciones que nadie ve. Los invitados comenzaron a asentir. Sentí una presión en el pecho que no era rabia. Era emoción contenida. Tomé el micrófono con calma. No compré este salón para impresionar a nadie. Lo hice porque cuando amas a alguien, no preguntas cuánto cuesta ayudar. Hubo aplausos suaves. Miré hacia la mesa donde estaba Camila. Ella evitó mi mirada. Por años me hizo sentir pequeño. Comentarios sutiles, comparaciones constantes, insinuaciones de que yo no pertenecía a su mundo. Pero esa noche entendí algo que nunca había visto con claridad. Su desprecio no nacía de mi falta de valor. Nacía de su miedo. Miedo a perder estatus. Miedo a perder control. Miedo a aceptar que alguien sin apellido pudiera sostener lo que su propia familia estaba dejando caer. Después del brindis me acerqué a ella. Ricardo estaba a su lado, en silencio. «Camila», dije con voz tranquila, «no soy tu enemigo». Ella levantó la mirada lentamente. «Me hiciste quedar como una tonta», respondió con frialdad defensiva. Negué con la cabeza.
No, tus palabras te hicieron quedar así. Yo solo mostré la verdad. Su expresión se tensó. Siempre pensé que querías aprovecharte de nosotros. Y yo siempre pensé que algún día me darías el beneficio de la duda. El silencio entre nosotros fue más honesto que cualquier grito anterior. Ricardo intervino, esta vez sin agresividad. Nos equivocamos, admitió. Camila respiró profundo. Por primera vez no tenía una respuesta preparada. No sabía que habías ayudado a mi papá, murmuró. No era algo para exhibir, contesté. Era algo para resolver. Sus ojos se suavizaron apenas. No hubo abrazo. No hubo reconciliación instantánea. Pero sí hubo algo distinto. Respeto. Y a veces el respeto es más real que una disculpa forzada. Volví junto a Valeria. La ceremonia se retomó. Esta vez sin tensión. Sin sombras. Mientras intercambiábamos votos, sentí que cada palabra tenía un peso diferente. Más real. Más consciente. No éramos dos personas celebrando un evento perfecto. Éramos dos personas que acababan de atravesar una prueba pública y dolorosa, y eso nos había hecho más honestos. Cuando llegó el momento del primer baile, las luces bajaron suavemente. El salón, que antes parecía escenario de conflicto, ahora parecía refugio. Valeria apoyó su cabeza en mi pecho. Pensé que te iba a perder esta noche, susurró. Yo también, admití. ¿Por qué no gritaste?, preguntó. ¿Por qué no explotaste? La miré a los ojos. Porque si pierdo el control, dejo que otros decidan quién soy. Ella sonrió levemente. Eres más fuerte de lo que imaginé. Negué con suavidad. No. Solo entendí algo tarde, pero a tiempo. La fuerza no está en demostrar que puedes destruir. Está en elegir no hacerlo. Las horas pasaron, el ambiente se transformó en celebración genuina. Risas, fotografías, abrazos. Incluso Camila se acercó antes de irse. No sé cómo empezar a arreglar esto, dijo con voz más baja que nunca la había escuchado. Empieza sin competir, respondí. Empieza escuchando. Asintió despacio. Tal vez el cambio no sería inmediato, tal vez todavía habría tensiones, pero esa noche sembró algo distinto. Humildad. Cuando finalmente salimos del salón como esposos, el mismo lugar que minutos antes me había visto expulsado ahora nos despedía entre aplausos y pétalos blancos. Miré el edificio una última vez. No sentí orgullo por ser su dueño. Sentí gratitud por no haber dejado que el orgullo me dominara. Porque la verdadera prueba no fue revelar que el salón era mío. Fue decidir qué hacer con ese poder. Y mientras Valeria apretaba mi mano bajo el cielo nocturno, entendí que las heridas públicas pueden doler profundamente. Pero también pueden limpiar viejas inseguridades si se enfrentan con serenidad. Esa noche no cambió solo la percepción de los demás, cambió la mía. Aprendí que cuando alguien intenta reducirte, no necesitas levantar la voz para crecer. Solo necesitas mantenerte firme en tu verdad. Porque al final, la paz no llega cuando otros reconocen tu valor, sino cuando tú ya no necesitas que lo hagan. Los días después de la boda fueron extraños, no por el escándalo, porque inevitablemente hubo comentarios, rumores y versiones exageradas de lo que pasó, sino por el silencio que quedó en medio de todo. Valeria y yo regresamos a nuestro departamento en Providencia, en Guadalajara. El viaje de luna de miel que habíamos planeado a Cartagena quedó pospuesto. No por falta de dinero, no por logística, sino porque necesitábamos algo más urgente que una playa. Necesitábamos entendernos. Las primeras noches dormimos abrazados, pero con pensamientos distintos rondando en la cabeza. No hablábamos del salón, no hablábamos de Camila, no hablábamos de la humillación, hablábamos del futuro. ¿Te arrepientes?, me preguntó una madrugada, mientras la ciudad dormía y la luz de los edificios entraba tenue por la ventana. ¿De casarme contigo? Nunca. No, susurró. De haber hecho todo eso en secreto. Respiré hondo antes de responder. Me arrepiento de no confiar en que tú entenderías mis razones. Valeria se quedó en silencio. El problema no había sido el dinero, había sido el secreto. Yo creí que proteger era callar. Ella entendía el amor como compartir, y esa diferencia, pequeña en apariencia, había estado creciendo sin que nos diéramos cuenta. 3 días después recibí una llamada inesperada. Era el padre de Valeria. Sebastián, dijo con voz grave, necesitamos hablar. Nos citamos en su oficina en Zapopan.
El mismo hombre que semanas atrás evitaba mirarme directamente ahora parecía más cansado que orgulloso. No sabía que habías comprado el salón, admitió apoyando las manos sobre el escritorio. Pensé que la inversión vino de un grupo externo. Preferí que fuera así, respondí. No quería que se sintieran en deuda. Él me miró fijamente. Pero estábamos en deuda, no solo financiera, moral. Sus palabras no sonaban forzadas. Camila reaccionó mal, continuó. Pero su actitud viene de años de presión. Yo la enseñé a competir, a defender lo suyo, a no confiar fácilmente. Asentí. Yo también aprendí a no confiar fácilmente. Hubo un silencio honesto entre los dos hombres que amaban a la misma mujer desde lugares distintos. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó. Esa pregunta me sorprendió. No era un cuestionamiento, era una invitación. Quiero que el salón siga creciendo, respondí. Pero quiero hacerlo con ustedes, no por encima de ustedes. El hombre suspiró como si soltara un peso acumulado por meses. Entonces empecemos de nuevo. Esa conversación no arregló todo, pero abrió una puerta distinta. Mientras tanto, Camila no había vuelto a llamarnos. Valeria intentó comunicarse varias veces, sin respuesta, hasta que una tarde, mientras revisaba unos planos en la oficina, recibí un mensaje suyo. Necesito hablar contigo, a solas. Nos encontramos en una cafetería en Tlaquepaque. Camila llegó sin maquillaje llamativo, sin actitud desafiante. Parecía otra persona. Se sentó frente a mí y por varios segundos no dijo nada. No vine a discutir, aclaré. Ella bajó la mirada. Yo tampoco. Tomó aire. Siempre pensé que tú querías ocupar un lugar que no te correspondía. ¿Y ahora? Ahora creo que yo tenía miedo de perder el mío. La sinceridad en su voz no tenía defensas. Cuando papá empezó a tener problemas financieros, sentí que todo lo que nos definía se estaba desmoronando, continuó. Y cuando apareciste tú, exitoso, seguro, lo vi como una amenaza. La escuché sin interrumpir. Esa noche, agregó, quise demostrar que yo tenía control. Y terminé demostrando que no tenía ninguno. No había ironía en sus palabras, solo cansancio. No necesito que me pidas perdón, le dije. Necesito que dejes de competir conmigo. Camila asintió lentamente. No sé cómo hacerlo de un día para otro. Entonces hazlo paso a paso. Hubo una pausa larga. ¿De verdad no pensaste en echarnos del salón esa noche?, preguntó. Sonreí apenas. Lo pensé por un segundo. ¿Y? Entendí que si usaba el poder para humillar, me convertiría en lo mismo que criticaba. Camila apoyó la espalda en la silla, procesando. No sé si yo hubiera hecho lo mismo. No importa lo que hubieras hecho. Importa lo que hagas ahora. Esa conversación fue el verdadero cierre de la historia, no la revelación pública en la boda. Porque la verdadera herida no fue social, fue familiar. Con el tiempo, las dinámicas cambiaron. Lentamente, sin anuncios dramáticos, sin gestos exagerados. Camila comenzó a participar en reuniones del salón con otra actitud. Escuchaba más, interrumpía menos. Valeria y yo aprendimos a hablar de dinero, de decisiones, de inseguridades, sin convertirlas en silencios peligrosos. Y yo aprendí algo que jamás me enseñaron cuando era niño trabajando mientras estudiaba. No todo se resuelve demostrando capacidad. Algunas cosas se resuelven mostrando vulnerabilidad. Un mes después de la boda, regresé al salón un viernes por la noche. No como dueño, no como inversionista, solo como esposo. Las luces estaban encendidas para otro evento. Otra pareja celebraba su unión bajo el mismo techo que casi fue escenario de nuestra ruptura. Me quedé observando desde lejos. Ese lugar ya no representaba poder para mí. Representaba aprendizaje. Valeria se acercó y tomó mi mano. ¿En qué piensas?, preguntó. En que casi dejamos que el orgullo arruinara lo que construimos. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Pero no lo hizo. La abracé con calma. Porque al final, el verdadero dueño de aquel salón no era quien tenía las acciones. Era quien entendía que el amor vale más que cualquier victoria pública. Y mientras mirábamos las luces reflejarse en el piso brillante, comprendí que la vida siempre va a poner a prueba nuestro ego. Pero la paz llega cuando elegimos cuidar el corazón antes que el orgullo, porque cuando sueltas la necesidad de ganar, descubres que ya tienes todo lo que importa. El tiempo tiene una forma extraña de acomodar las cosas. No borra lo que pasó,
No cambia las palabras dichas ni las miradas que dolieron, pero sí transforma el significado de todo. 6 meses después de la boda, el Salón Hacienda Las Palmas no solo estaba estable, estaba prosperando. Nuevos eventos, nuevos contratos, una reputación renovada. Pero lo que más había cambiado no era el negocio, éramos nosotros. Valeria y yo aprendimos a tener conversaciones incómodas sin convertirlas en batallas. Aprendimos a no suponer lo que el otro piensa. Aprendimos que el silencio, cuando no se explica, se convierte en distancia. Una noche, mientras cenábamos en el balcón del departamento, ella me dijo algo que quedó grabado en mi mente. Esa boda no fue el momento más feliz de mi vida. La miré sorprendido. Fue el más honesto, añadió. Y entendí exactamente a qué se refería. No fue perfecta, no fue armónica, no fue un cuento sin conflicto. Fue real, con errores, con orgullo, con miedo, pero también con decisiones conscientes. Camila, por su parte, comenzó a mostrar cambios que nadie esperaba. No fueron gestos dramáticos ni disculpas públicas. Fueron detalles pequeños. Una vez, durante una reunión financiera del salón, un inversionista externo cuestionó mi experiencia. Antes de que yo respondiera, Camila habló. Sebastián fue quien salvó este lugar cuando nadie más lo hizo. Si estamos sentados aquí es gracias a su visión. La sala quedó en silencio. No lo dijo por obligación, lo dijo con convicción. Ese fue el momento en que supe que algo realmente había cambiado. Después de la reunión, se acercó. No lo hice por quedar bien, aclaró. Lo sé, respondí. Ella respiró profundo. A veces uno pelea tanto por no perder su lugar, que termina perdiendo a las personas. Asentí. Lo importante es darte cuenta antes de que sea demasiado tarde. Nuestra relación no se convirtió en amistad de un día para otro, pero dejó de ser una competencia constante. El padre de Valeria también comenzó a incluirme en decisiones estratégicas, ya no como el esposo de su hija, sino como socio. Una tarde me llamó a su oficina. Estuve pensando, dijo mientras miraba por la ventana. Cuando compraste el salón, lo hiciste en silencio. Cuando te humillaron, respondiste con calma. Eso no es común. No fue calma, admití. Fue control. Él sonrió levemente. Eso es liderazgo. Sus palabras no alimentaron mi ego, alimentaron algo más profundo, confianza. Con el paso de los meses, el salón se convirtió en un proyecto compartido, no solo un activo financiero, un símbolo de algo que había estado a punto de romperse. Una noche, después de un evento especialmente exitoso, Valeria y yo caminamos por el salón vacío. Las luces estaban apagadas, solo quedaba la iluminación tenue de emergencia. ¿Te das cuenta?, me dijo. ¿De qué? Si esa noche hubieras decidido humillar a mi familia, hoy todo sería diferente. Lo pensé un momento. Sí, probablemente estaríamos distanciados. Mi papá resentido. Camila a la defensiva. Y tú, justificándote. Tenía razón. El poder de una reacción puede definir años de relaciones. No elegí perdonar por ser bueno, le dije. Elegí perdonar porque quería dormir tranquilo. Ella sonrió. Eso es ser bueno, aunque no lo llames así. Me apoyé contra una mesa decorada con flores que ya comenzaban a marchitarse. Esa noche entendí algo importante. Continué. Cuando te atacan públicamente tienes dos opciones: proteger tu ego o proteger tu paz. ¿Y siempre elegirás la paz?, preguntó. La miré fijamente. No siempre será fácil, pero siempre será la prioridad. Valeria caminó hacia mí y me abrazó. El salón estaba en silencio, sin música, sin invitados, sin tensión, solo nosotros. En ese espacio vacío comprendí que la verdadera herencia que quería construir no era financiera, era emocional. Un hogar donde las decisiones no nacieran del miedo, donde el dinero no fuera herramienta de manipulación, donde la dignidad no dependiera de aplausos. Semanas después organizamos una pequeña cena familiar, sin evento, sin formalidades. Solo nosotros. Camila llevó un postre casero, algo que jamás había hecho antes. Durante la cena hubo risas genuinas, conversaciones ligeras, incluso recuerdos incómodos que ahora se contaban sin resentimiento. En un momento, el padre de Valeria levantó su copa. Brindo por los errores que nos enseñan más que los aciertos. Todos levantamos nuestras copas. Y por primera vez, sentí que esa familia me veía no como amenaza ni como salvador, sino como parte. Esa noche, cuando regresamos a casa, Valeria me tomó la mano en el auto. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, preguntó. ¿Qué?
Que nunca buscaste demostrar que eras mejor que ellos, solo demostraste que eras diferente. Pensé en eso mientras manejaba. Diferente no por dinero, diferente por decisión. Porque la grandeza no se mide por cuánto puedes imponer, sino por cuánto puedes contener. Al llegar al departamento subimos en silencio. La ciudad brillaba abajo, llena de luces y ruido. Pero dentro de mí había algo distinto. Calma. No la calma que viene de ganar. La calma que viene de no necesitar ganar. Esa boda que comenzó como una humillación, terminó siendo una lección profunda sobre identidad. No soy el hombre del traje azul siendo expulsado. No soy el dueño del salón imponiendo autoridad. Soy el hombre que entendió que el verdadero poder está en elegir cómo responder, y mientras me recostaba junto a Valeria, escuchando su respiración tranquila en la oscuridad, supe que todo lo que vivimos tenía sentido, porque cuando eliges actuar desde la serenidad en medio del caos, la vida deja de ser una competencia y se convierte en un espacio donde el corazón finalmente puede descansar en paz. Un año después de aquella boda que casi se convierte en ruina, regresé al mismo punto donde todo comenzó. La entrada principal del salón asciende a las palmas, pero esta vez no había tensión en el aire. No había susurros incómodos ni miradas acusadoras. Había música suave, luces cálidas y una nueva pareja tomándose fotografías bajo el mismo arco de flores que alguna vez fue testigo de mi humillación. Me quedé observando en silencio. Valeria estaba a mi lado, con la mano entrelazada en la mía. Ya no había dudas en su mirada. Había complicidad. ¿Recuerdas lo que sentías aquí esa noche?, me preguntó. Asentí lentamente. Sentía que me estaban quitando algo que me pertenecía. ¿Y ahora? Miré el salón lleno de invitados celebrando. Ahora sé que nadie puede quitarte lo que realmente es tuyo. Había aprendido que las posesiones, los contratos, incluso el reconocimiento social, son secundarios. Lo que verdaderamente está en juego cuando alguien intenta humillarte no es tu estatus, es tu identidad. Ese año fue intenso. No por conflictos externos, sino por ajustes internos. El salón creció. La empresa familiar se estabilizó. Camila comenzó a liderar proyectos sociales vinculados a eventos benéficos. Ricardo dejó de ser el hombre que me sujetó del brazo y pasó a ser un aliado estratégico. Las cosas no se volvieron mágicamente perfectas. Hubo desacuerdos, hubo conversaciones difíciles, pero había algo nuevo en cada intercambio: respeto. Una tarde, durante una reunión de planificación para expandir el negocio a Querétaro, Camila presentó una propuesta sólida, clara, bien estructurada. Cuando terminó, todos la miraron con aprobación. Yo asentí primero. Es una excelente idea. Ella sostuvo mi mirada, y en ese gesto había algo que antes no existía. Reconocimiento mutuo. Después de la reunión, caminamos juntos hacia el estacionamiento. A veces pienso en esa noche, dijo de pronto. Yo también. Creí que si te hacía quedar mal frente a todos, protegería a mi familia. ¿Y qué descubriste? Camila suspiró. Que cuando actúas desde el miedo pierdes más de lo que intentas proteger. Sonreí levemente. El miedo nos hace atacar. La seguridad nos permite escuchar. Ella asintió. Gracias por no devolverme el golpe. No respondí de inmediato, porque la verdad era más profunda. No fue solo que no devolví el golpe. Fue que entendí que la pelea nunca fue conmigo. Fue con sus propias inseguridades. Ese año también me enfrenté a algo interno. Porque aunque elegí la paz aquella noche, hubo momentos posteriores donde el orgullo quiso aparecer. Hubo ocasiones en que, durante decisiones financieras importantes, podría haber recordado que yo tenía la mayoría accionaria. Podría haber impuesto condiciones. Podría haber hecho valer mi poder. Pero cada vez que esa tentación aparecía, recordaba la sensación de estar siendo empujado hacia la puerta bajo la mirada de 200 personas. Y me hacía una pregunta sencilla. ¿Quiero tener razón? ¿O quiero tener tranquilidad? La respuesta siempre fue la misma. Valeria también creció en su manera de enfrentar conflictos. Ya no se quedaba en silencio cuando algo la incomodaba. Hablaba, preguntaba, expresaba. Una noche, sentados en la terraza de nuestro departamento, me dijo: creo que nuestra boda fue una prueba que llegó antes de lo esperado. ¿Una prueba de qué? De si estábamos construyendo algo basado en apariencias o en principios. La miré en silencio. Y elegimos principios, concluyó ella.
El salón con el tiempo dejó de ser símbolo de poder. Se convirtió en símbolo de elección. Elegir no reaccionar con violencia. Elegir no humillar cuando tienes la oportunidad. Elegir no usar el éxito como arma. Un viernes por la tarde, mientras revisaba balances financieros, el señor Martínez, el gerente, tocó la puerta de mi oficina. «Hay algo que quiero mostrarle», dijo. Me llevó al salón principal. Estaba vacío. En la pared lateral habían colocado una pequeña placa conmemorativa. Renovación 2023. Gracias a quienes creyeron en este lugar cuando parecía imposible. No tenía mi nombre, no tenía el nombre de nadie, solo un mensaje. Quise poner su nombre, confesó Martínez, pero recordé que usted pidió discreción. Sonreí. Así está bien, porque el verdadero reconocimiento no necesita estar grabado en metal. Está grabado en la forma en que vives después de una crisis. Esa noche, mientras caminaba solo por el salón vacío, recordé la imagen de mí siendo escoltado hacia la salida. Y por primera vez no sentí vergüenza. Sentí gratitud. Porque sin esa humillación, jamás habría entendido la profundidad de mi carácter. Jamás habría sabido que podía elegir calma en lugar de venganza. Jamás habría descubierto que la dignidad no se demuestra imponiéndose, sino sosteniéndose. Al salir, Valeria me esperaba en la entrada. ¿Listo para ir a casa?, preguntó. La miré, respiré el aire fresco de la noche y asentí. Siempre listo para volver a lo que realmente importa. Mientras nos alejábamos, entendí algo con absoluta claridad. No somos lo que otros intentan hacer de nosotros en un momento de tensión. Somos lo que decidimos ser después. Y esa decisión tomada con serenidad tiene el poder de transformar cualquier humillación en aprendizaje. Porque cuando eliges responder con conciencia en lugar de orgullo, el pasado deja de doler, y el presente se convierte en un espacio donde el alma finalmente puede descansar en paz. 2 años después de aquella noche que casi destruye mi boda, volví a vivir una escena que jamás imaginé, pero esta vez, desde un lugar completamente distinto. El salón Hacienda Las Palmas estaba lleno otra vez. Luces cálidas, mesas elegantes, flores blancas colgando del techo. Pero no era una boda, era la inauguración oficial de nuestra expansión. Un segundo salón en Querétaro, fruto del trabajo conjunto de toda la familia. Lo que más me sorprendía no era el crecimiento del negocio, era el crecimiento de nosotros. Camila estaba al frente del evento, organizando cada detalle con una seguridad que antes confundía con arrogancia. Ahora se veía diferente, más centrada, más consciente. Ricardo coordinaba proveedores con paciencia. El padre de Valeria conversaba con inversionistas sin esa tensión constante que antes lo acompañaba. ¿Y yo? Yo observaba. No desde la desconfianza, no desde la necesidad de control, sino desde la tranquilidad. En medio de la recepción, un joven empresario se acercó a mí. Escuché la historia de su boda, dijo con una sonrisa curiosa. Debió haber sido humillante. Lo miré sin incomodidad. Fue incómoda, respondí. Pero necesaria. ¿Necesaria? Asentí. Algunas crisis revelan lo que realmente sostiene una relación. El joven parecía confundido. Yo habría demandado a todos, dijo en tono medio bromista. Sonreí levemente. Eso habría sido más fácil. Se quedó pensativo. Porque sí, lo fácil siempre es reaccionar. Lo difícil es elegir. Esa noche, durante el discurso principal, el padre de Valeria tomó el micrófono. Hace 2 años estuvimos a punto de perder más que un negocio, comenzó. Estuvimos a punto de perder el respeto entre nosotros. El salón guardó silencio. Creí que proteger era desconfiar. Creí que liderazgo era imponer. Pero aprendí que el verdadero liderazgo es saber reconocer cuando otro ha actuado con más integridad que uno mismo. Su mirada se dirigió hacia mí. Sebastián nos enseñó algo que el dinero no compra. Carácter. Sentí una mezcla de emoción y serenidad. No orgullo desbordado, no reivindicación, solo reconocimiento sincero. Camila tomó el micrófono después. Yo también quiero decir algo, dijo. El ambiente se tensó ligeramente, como si el recuerdo colectivo aún viviera bajo la superficie. La noche de la boda intenté humillar a alguien por miedo a perder mi lugar. Hoy entiendo que nadie puede quitarte tu valor si tú no se lo entregas. Me miró directamente. Gracias por no responderme con la misma moneda. No hubo lágrimas exageradas. No hubo drama.
Hubo madurez. Y eso pesa más que cualquier disculpa impulsiva. Valeria tomó mi mano con suavidad. Estoy orgullosa de nosotros, susurró. Yo también. Durante la cena, mientras los invitados celebraban el crecimiento del proyecto, me aparté un momento hacia el balcón del nuevo salón. Desde allí se veía la ciudad iluminada. Recordé el frío de aquella noche en Guadalajara cuando fui empujado hacia la calle. Recordé la sensación de injusticia, el deseo fugaz de demostrar poder, la tentación de devolver el golpe. Y comprendí algo que en ese momento no podía ver con claridad. Si aquella humillación no hubiera ocurrido, tal vez nunca habríamos tenido las conversaciones necesarias. Tal vez el orgullo habría seguido escondido, creciendo en silencio. A veces el conflicto no llega para destruir, llega para revelar. Valeria se acercó detrás de mí. ¿En qué piensas? En que todo esto comenzó con una crisis. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Y terminó con una familia más fuerte. La miré con ternura. No terminó. Apenas empezó de verdad. Porque la verdadera construcción no fue del salón, fue de confianza. Semanas después, recibimos una invitación inesperada. Una pareja que había asistido a nuestra boda quería que yo oficiara una charla en su propio matrimonio civil. Queremos que cuentes lo que aprendiste, decía la carta. Acepté. El día del evento me paré frente a los novios y los invitados, no como empresario, no como dueño, sino como hombre que atravesó una prueba pública. El amor no se demuestra cuando todo es perfecto, dije. Se demuestra cuando tu orgullo tiene una excusa para explotar y decides abrazar en lugar de atacar. Vi a varias personas asentir, porque todos en algún momento enfrentan su propia puerta abierta hacia la calle. Todos enfrentan el momento donde pueden elegir herir o sanar. Después de la ceremonia, un invitado se acercó y me preguntó, ¿volverías a vivir aquella noche? Pensé unos segundos antes de responder. No la desearía, pero no la cambiaría, porque sin ella no sería quien soy hoy. No entendería que el respeto no se exige, se inspira. No comprendería que la paz no nace de ganar discusiones, sino de sostener principios. Esa noche, de regreso a casa con Valeria, manejé en silencio, no por tensión, sino por gratitud. Habíamos pasado de una boda casi destruida a una familia reconstruida, de la humillación pública al reconocimiento sincero, y lo más importante, de la reacción impulsiva a la elección consciente. Mientras entrábamos al departamento y cerrábamos la puerta detrás de nosotros, sentí una serenidad profunda, no por el éxito financiero, no por la validación social, sino porque sabía que si la vida volvía a ponerme frente a una puerta abierta y manos intentando empujarme hacia afuera, respondería igual, con firmeza, con calma, con dignidad. Porque al final, la verdadera victoria no es demostrar que eres más fuerte que quienes te humillan, sino descubrir que tu paz interior es más poderosa que cualquier conflicto externo. Y cuando eliges la serenidad sobre el orgullo, el corazón finalmente aprende a vivir en armonía consigo mismo. 3 años después de aquella boda que casi termina en desastre, regresé al primer salón, al de Guadalajara. Pero esta vez no como protagonista de un escándalo ni como el dueño silencioso que nadie conocía. Regresé como invitado. Era el cumpleaños número 60 del padre de Valeria. La familia entera estaba reunida, amigos antiguos, socios, personas que aquella noche habían sido testigos de la humillación y de la revelación. Mientras entraba por las mismas puertas que una vez se abrieron para expulsarme, sentí algo que jamás habría imaginado sentir en ese lugar. Serenidad absoluta. No había recuerdos dolorosos persiguiéndome. No había tensión en el pecho. Solo memoria y aprendizaje. Valeria caminaba a mi lado, elegante, segura. Ya no era la mujer que dudó bajo presión. Era una mujer firme, que había aprendido a sostener su voz incluso frente a su propia familia. Camila se acercó a recibirnos en la entrada. Llegaron los últimos, dijo con una sonrisa sincera. No forzada, no diplomática, sincera. Nos abrazamos. Si alguien hubiera visto esa escena sin conocer la historia, jamás imaginaría que alguna vez existió una batalla entre nosotros. La diferencia no fue el tiempo, fue el trabajo interior. Durante la cena, el padre de Valeria pidió silencio para dar unas palabras. Hace años cometí errores, comenzó. Pensé que proteger mi apellido era más importante que proteger mi familia. Miró a cada uno de nosotros. Pero aprendí que el verdadero legado no es el dinero ni los negocios. Es la capacidad de reconocer cuando te equivocas y cambiar. Su mirada se detuvo en mí.
Sebastián me enseñó eso sin decir una sola palabra de reproche. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba definitivamente. No era orgullo, era cierre. Camila levantó su copa. Yo también quiero brindar, dijo, porque si esa noche no hubiera pasado lo que pasó, seguiría creyendo que competir es más importante que confiar. Algunos invitados rieron suavemente. La tensión del pasado ya no tenía fuerza. Era una anécdota transformada en lección. Después del brindis, salí al jardín trasero del salón. Las luces colgantes iluminaban los árboles con una calidez suave. El mismo lugar donde aquella noche sentí el frío más intenso de mi vida. Valeria se acercó y se apoyó a mi lado. «Te ves tranquilo», comentó. «Lo estoy». «¿Nunca pensaste que esto terminaría así?», negué despacio. En ese momento solo pensaba en no perder el control. Nunca imaginé que la verdadera recompensa sería esta paz. Ella sonrió. «Lo que hiciste cambió a todos». Pensé unos segundos antes de responder. No cambié a nadie. Cada uno decidió cambiar. Porque esa es la verdad que muchas veces olvidamos. No podemos transformar a otros por la fuerza. Solo podemos ofrecer un ejemplo distinto. Esa noche, mientras observaba a la familia reunida, comprendí algo con total claridad. La humillación que sufrí fue visible, pública, dolorosa. Pero lo que nadie vio fue la batalla interna que ocurrió en segundos dentro de mí. La decisión de no gritar. La decisión de no exponer. La decisión de no usar el poder para herir. Esa decisión definió todo lo que vino después. Ricardo se acercó con 2 copas en la mano. «Nunca te pedí perdón directamente», dijo entregándome una. «Yo fui quien te empujó hacia la salida, lo miré sin resentimiento. Eras parte de una reacción que ya estaba encendida. Aún así, sonreí. Si no me hubieras empujado, quizás no habría aprendido a mantenerme firme». Chocamos las copas suavemente, no por formalidad, por respeto. Más tarde, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, me encontré solo en el centro del salón vacío por un momento. La música sonaba afuera, pero adentro había silencio. Cerré los ojos, recordé la presión en mi brazo, las miradas, el murmullo, la puerta abriéndose hacia la noche fría. Y luego recordé el instante exacto en que decidí no convertirme en aquello que me estaba hiriendo. Ahí estuvo la verdadera victoria. No cuando revelé que era el dueño. No cuando recibí disculpas, sino cuando elegí quién quería ser en medio del conflicto. Valeria entró al salón buscándome. «¿Qué haces aquí solo?» «Despidiéndome», respondí. «¿De qué?» Miré alrededor. De la versión de mí que necesitaba demostrar algo. Ella caminó hacia mí y tomó mis manos. «Ya no necesitas demostrar nada». Y tenía razón, porque el reconocimiento externo es efímero. La paz interna es permanente. Al salir juntos hacia el jardín, vi a Camila riendo con su padre, a Ricardo conversando con inversionistas, a Valeria mirando a su familia con orgullo genuino. Y comprendí que el conflicto no fue un accidente. Fue un punto de inflexión. Un espejo que nos obligó a ver nuestras sombras. Si alguien me preguntara hoy qué fue lo más valioso que gané aquella noche, no diría el salón, diría claridad. Claridad para entender que el ego siempre quiere reaccionar, pero la sabiduría invita a responder. Claridad para saber que el respeto no se exige gritando, se construye con coherencia. Y mientras la celebración continuaba y el pasado ya no dolía, sentí una gratitud profunda por cada momento incómodo que atravesamos. Porque sin esa prueba no habríamos aprendido lo que realmente importa. La familia no se sostiene con orgullo, se sostiene con humildad. Y cuando eliges actuar desde la calma en lugar de la herida, descubres que nada ni nadie puede arrebatarte lo que verdaderamente te pertenece, tu serenidad. Porque al final, la mayor victoria no es que el mundo reconozca tu valor, sino que tú vivas en paz con quien decides ser cada día.